Bien. Vamos. Ejercicio 8 entonces. Está entretenido. Bueno, dice, se desean condensar 4.500 libras por hora de vapores saturados de una mezcla binaria de A y B, de IA igual 0,5 libras de A por libra de vapores, y B igual 0,5 libras de B por libra de vapores, ¿ah? Cuyos condensados son totalmente emisibles y tienen comportamiento ideal. La variación de temperatura del vapor en función del calor transferido, curva de condensación, es una función lineal que cambia su pendiente cuando se ha transferido al 60% del calor total, correspondiendo este cambio de pendiente a la siguiente composición. IA igual 0,7 libras de A por libra de vapores, y XA igual 0,4 libras de A por libra de condensado. En cuanto al dato del proceso, tenemos que la temperatura de entrada del vapor en el punto de rocío es 284 grados Fahrenheit. La temperatura de salida al condensado, o el punto de burbuja, sería 212 grados Fahrenheit. La temperatura de entrada del agua de enfriamiento, 80 grados Fahrenheit. Temperatura de salida del agua de enfriamiento, 90 grados Fahrenheit. Y coeficiente de transferencia de calor del agua en tubos referido al diámetro externo es 513 BTU por hora, fit cuadrado, grados Fahrenheit. Tenemos además las propiedades físicas promedio de cada uno de los compuestos, ya sea para la fase líquida o fase vapor. Tenemos C sub P del A, C sub P del B, y para los líquidos también C sub P del A, C sub P del B, la densidad, viscosidad y la K también. Entalpías, que la vamos a necesitar para cada temperatura, 212, que es el punto de ebullición inicial, y 284, que es el punto de rocío. Tenemos las entalpías de vapor y de líquido para cada uno de los compuestos. Y nos dice que para realizar la operación se está diseñando un condensador horizontal de camisa y tubos 1.1 con 144 tubos de 1 pulgada BWG8 que operará a presión total constante en camisa, circulando agua por tubos en contracorriente. Nos dice además que la resistencia de incrustaciones total del diseño referida al diámetro exterior de tubos vale 0,004 hora fit cuadrado grado Fahrenheit por BTU. Así que de nuevo tenemos una resistencia por incrustaciones referida a todo el equipo y no a zonas separadas en primera instancia, ¿no? O sea que ya podemos sospechar por dónde va el método de resolución. Entonces, se nos pide cuál es la longitud de tubos mínima necesaria para el condensador a diseñar. Y nota, las pérdidas de calor del equipo son despreciables y las propiedades físicas promedio pueden considerarse constantes en rango de temperaturas de operación, ¿tá? Entonces vamos a ver un poco la situación y entender lo que está pasando. Antes, como siempre, veamos lo que pasa, entendamos bien, hagamos los dibujos necesarios dentro del tiempo que tengamos, ¿no? Pero es muy importante entender bien la situación. Así que bueno, tenemos un foco de condensado que sabemos cuánto es, que vale 45.000 libras por hora, que entra a una temperatura T2 y sale a T1. Que sabemos que la T2 es el punto de rocío y sale a la temperatura de ebullición inicial, que ahora la vamos a repasar bien qué es. Y además, bueno, el agua por tubos entra a 80 y sale a 90 grados Fahrenheit. Este es el diagrama de equilibrio para mezcla de vapores y gases, que capaz que la recuerdan de fisicoquímica, o de orgánica también, de orgánica 3, capaz que la recuerdan. Que es que nosotros acá tenemos en la parte superior lo que sería la curva del vapor, la curva del gas, y en la parte inferior tenemos lo que es la curva del líquido. Entonces nosotros, para leer y comprender correctamente estos diagramas, lo que hacemos es ver cuál es la composición inicial de nuestra mezcla, y supongamos que la tenemos, por ejemplo, a temperatura ambiente. Cuando vamos aumentando la temperatura de nuestra mezcla, sube, llega a nuestra temperatura
de ebullición inicial o temperatura del punto de ebullición inicial, que es cuando aparece, digamos, la primera burbuja de gas en nuestra mezcla. Si seguimos calentando, calentamos y llegamos a un punto en el cual, digamos, se evapora nuestra última partícula de líquido, se genera la última burbuja. Y en este caso estamos en la temperatura de rocío. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque la idea es que entra nuestro condensado al condensador, entra a la temperatura de rocío, pasa todo a través de esta zona y sale por acá T1, que va a ser nuestra temperatura de ebullición inicial. Que dicho de paso son valores de letra que los vamos a necesitar para poder resolver. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene otra particularidad este tema, que es una condensación de mezcla de vapores. Y es particular por esto, por el hecho que la condensación no es isotérmica. Como pueden ver, no es que la meto la corriente de, digamos, de la mezcla a una temperatura y condensa todo estable y a la misma temperatura. No, va a haber cambio de temperatura, como estábamos viendo recién. Y además tenemos el asunto que la curva no es lineal, la curva de temperatura versus longitud no es lineal. Por lo cual vamos a tener problemas para el cálculo de los delta T medio logarítmicos. Bueno, nosotros para hacer ese tipo de cálculo necesitamos justamente perfiles lineales de temperatura. Así que bueno, nuestro delta T medio en principio no podríamos decir que es igual al delta T medio logarítmico. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? ¿Cómo podemos resolver esta situación? Bueno, el señor Kern plantea un método de resolución para este tipo de situaciones, avalado y que funciona bastante bien respecto a la evidencia empírica, que consiste en separar la zona en zona 1 y zona 2, o sea, plantear un método de resolución similar a como veníamos haciendo, como si fuera condensación y subenfriamiento, aunque no es estrictamente eso, ¿sí? Sino que se plantea la división en zonas lineales, donde tenemos en esta gráfica la temperatura en el eje de las ordenadas y tenemos el calor total en el eje de las abscisas. ¿Ah? Vamos a tener una zona de condensación, una zona en principio que podría ser de su enfriamiento. Y al nosotros tener perfiles lineales de temperatura, vamos a poder, sí, entonces plantear nuestro delta T medio logarítmico. Y vieron que además se nos dice, por dato de letra, que hay un cambio en la pendiente del calor transferido respecto a la temperatura cuando se alcanza un 60% del calor total. Y se nos dan también las coordenadas exactas de cuál es la composición de la mezcla en ese momento. ¿Ah? Así que, bueno, ese también es un dato de letra que vamos a tener que utilizar y también considerar el calor 1, que va a ser el 60% del calor total, y el calor 2, que va a ser 0,4 del calor total. ¿Está? No sé si queda claro hasta acá. Esto es para que tengan un pantallazo. Ahora vamos a empezar con la resolución, pero que tengan claro de que en realidad es una condensación de una mezcla, no es estrictamente que hay calor sensible, sino que es un método de resolución que nos permite simplificar y aplicar métodos que ya habíamos visto para poder resolver. ¿Está claro? Si no, pregunte por favor. Una consulta. Sí. La mezcla sale a la temperatura de ebullición inicial. No, sí, Del condensador, sí. ahí va. Sí. Pero igualmente tengo zonas, porque como están condensando de manera diferenciada, mientras uno está condensando, el otro todavía está como enfriándose, digamos. Sí, también. Está bien, está bien. Sí, sí. Sí, O sea, correcto. por eso sale entre lo que sería la temperatura del punto rocío y la temperatura del punto de ebullición inicial, pero igualmente tengo zonas. Claro, pero estrictamente se está transfiriendo mayoritariamente calor latente, ¿sí? O sea, Bien. va cambiando, digamos. O sea, es como que Va cambiando desprecio la todo a temperatura lo de largo, todo a lo largo del proceso de transferencia de calor va cambiando
mi masa de líquido y mi masa de vapor, y a su vez van cambiando las composiciones, y va todo por ahí, bastante complejo el sistema. O Es sea una que todo eso que simplificación decís sí es. entonces. ¿Cómo? O sea, Es una el método ese por simplificación, zonas es una simplificación. correcto, y está avalado por evidencia empírica que tiene algunos, digámosle, trucos o pisaditas, o consideraciones que lo vamos a ver más adelante. Yes, ¿Sí? entendí, bárbaro. Gracias. Cualquier cosa, estos, digámosle, trucos o consideraciones muy particulares, están en el material teórico de condensación de mezcla de vapor y está avalado por evidencia empírica, ¿sí? Para que se queden tranquilos que no es magia, simplemente, bueno, funciona bien experimentalmente. Hizo simplificaciones como bien decía. ¿Ah? Profe, Sí, una pregunta. ¿La línea azul es de igual pendiente en las dos zonas? es de igual pendiente la zona, sí. Ah. Gus, ¿querés explicar un poco esto? Sí, perdón, ¿Querés se me agregar había ido algo más? internet. Eh, ese diagrama que ven ahí es la curva de condensación. Lo que tienen es la temperatura del fluido, que está incrementando calor, en función del calor transferido en el equipo. ¿Tá? Entonces, para el caso del agua, si ven el balance de calor, es Q igual WSP delta T. O sea que la variación del calor sobre la variación de la temperatura es constante. Entonces es una recta de única pendiente. Eso no es así para el caso de una mezcla de vapores. Para el caso de un vapor puro, que es eh, isotérmico, entonces obviamente que la funcionalidad de la temperatura en función del calor va a ser una recta horizontal. Pero para el caso de la mezcla de vapores, como en lo que se va a tener es una curva. O sea, empieza en la temperatura del punto de rocío, termina en la temperatura del punto inicial, pero es una curva. Entonces, el método de Kern, que desarrolló para resolver aproximadamente este tipo de problemas, lo que hace es aproximar esa curva por diferentes zonas, que lo que hace es aproximar esa curva a rectas. En este caso, nosotros definimos dos zonas para aproximar la curva de variación de temperatura a rectas. ¿Y por qué hace eso? O sea, ¿por qué está motivado para hacer eso, no? Bueno, básicamente por el hecho de los potenciales. Porque cuando yo tengo que las dos rectas de la curva de condensación, perdón, que las dos curvas de condensación, tanto de, ¿cómo decirlo? Que las dos rectas, tanto la azul como la roja, son rectas, entonces yo ahí puedo plantear un delta también logaritmo. ¿Está? No sé si puedo dibujar, me parece que no. Puedo dibujar Te acá. habilito. A ver. Pues creo que lo mejor va a ¿Podés o ser no? dibujar. Si no podés, Eh, espera un poco. A esto. ver, espera. Para, si no lo dibujo acá en el pizarrón. ¿Podés ahí? Dale, ahí te habilité. Da vuelta. Esto es básicamente la motivación que tiene la división de zonas. En la realidad, nosotros podemos tener algo así. Este es el líquido, o sea, perdón, el líquido. El agua fluyendo dentro de tubos. Bueno, no me quedó muy bien. A ver si puedo hacer una recta acá. Creo que sí. Ahí está. Ahí es una recta. Y después tenés el vapor que está condensando, que en realidad es una mezcla líquido-vapor, que es una curva desde la temperatura del punto de rocío. No me quedó muy bien. Quiero ver si la puedo hacer solo de un trazo. Ahí me quedó un poco mejor.
¿sí? Que entonces lo que sucede es que me complica el cálculo de la ecuación de transferencia. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quisiese plantear un potencial medio logaritmo a todo el equipo, entonces realmente el perfil de temperaturas que yo estaría contemplando para el lado del vapor no sería la curva, sino que sería esta recta. ¿Tá? Entonces, Kern lo que dice es, bueno, capaz esa recta no es una buena representación de la realidad. Pero si yo divido, por ejemplo, dos zonas, o sea, hago una zona hasta acá, y después otra zona que vaya desde esa división intermedia hasta el final, entonces ese perfil de temperaturas capaz se aproxima más a la realidad. Entonces yo puedo hacer para cada zona lo que vendría a ser un potencial medio logarítmico, sin tanto error, y después pondero lo que vendría a ser ambos potenciales en un potencial balanceado global. Eso es un poco la razón por la cual se divide en zonas, para representar mejor lo que vendría a ser los perfiles de temperatura para la ecuación de transferencia de la condensación. Entonces, para hacer un resumen, que haya dos zonas en este equipo no significa que primero condense y después, y después transfiera calor sensible. Lo que sucede es que tanto en zona 1 como en zona 2 hay condensación y transferencia de calor sensible. Para modelar la ecuación de transferencia, en particular el potencial de temperaturas, el potencial de transferencia de calor, lo que se hace es dividir el equipo en varias zonas y, entre comillas, aproximar la curva de condensación con diferentes segmentos de recta. Entonces, en cada zona yo voy a poder calcular un potencial de transferencia de calor medio logarítmico y después ponderar todos los potenciales de transferencia de calor medio logarítmicos entre sí para llegar a un potencial balanceado. Esa es un poco la idea de por qué se parten zonas. Creo que me explayé un poco de más, pero bueno. Creo que a lo mejor a No, pero algunos les queda un está bien poquito más porque claro. tiene bastante concepto esta simplificación, así que siempre viene bien. Sí. ¿Quedó claro? Otra pregunta, Sí. para determinar en qué momento se da el cambio de pendiente, eso se hace experimentalmente, ¿no? No, eso lo determinás vos, en realidad. Por ejemplo, hay un ejercicio que es de este mismo tema, que es el ejercicio 13.3 de condensación de mezcla del Kern. Está muy bueno. Y lo que hace es, en vez de tener un cambio de pendiente, que lo da la letra, él lo que tiene es el rango de condensación y él dice, bueno, yo voy a definirme, no sé, si el rango de condensación es 30 grados Fahrenheit, y bueno, yo me divido intervalos de a 5 y voy haciendo las cuentas para cada uno de mis intervalos. Eso se lo define cualquiera. Obviamente que, digo, cada uno. Obviamente que la práctica te va a dar más experiencia que si la curva es así, vos a lo mejor podés tomar este segmento de recta y después podés tomar este otro segmento de recta, se va a aproximar mucho mejor a la realidad a que si vos tomases, por ejemplo, los segmentos de recta que yo te voy a marcar ahora en negro, vas a ver que obviamente las rectas violetas se aproximan mucho más a la curva violeta que las rectas negras. Entonces, un poco por la experiencia y otro poco por ver cómo es esa curva de condensación, es que podés elegir en qué puntos te va a resultar más adecuado definir tu zona. ¿Se entendió? Se entendió. Gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra duda o consulta? Saco de compartir. ¿Sí? ¿Alguien puntuó algo? No. Ah, salgo de compartir entonces. No. Muchísimas gracias, Gus. Vamos de nuevo al ejercicio 8. Bien.
Ya les comparto. Vamos, ahí estábamos en el método de resolución de Kern. Bárbaro. Todo la explicativa, las suposiciones, bárbaro. Entonces vamos a la resolución. Empecemos de nuevo a ver cuáles son las herramientas que tenemos, qué es lo que conocemos, qué es lo que no conocemos, y empezamos a plantear y a desarrollar cada una de las ecuaciones como hacemos habitualmente en este tipo de ejercicio. Balance de calor total va a ser el flujo de vapor por la variación de entalpía, que va a ser la entalpía del vapor AT2 menos la entalpía del líquido AT1, porque recuerden que no estamos en un no tenemos un enfriamiento a temperatura constante, por lo tanto vamos a tener que trabajar con las entalpías, ¿está? Y vamos a tener que ver cómo se calcula cada una de estas entalpías. Por ejemplo, vamos a empezar por la primera. La entalpía de vapor a T2, que va a ser la temperatura de rocío. 284 grados Fahrenheit. Va a ser, voy a tener que considerar cuál es la composición de A en este momento, o en esta posición, cuál es la composición de B en esta posición, ¿tá? Y voy a poder multiplicarlo por la entalpía de estos compuestos a estas temperaturas que sí son datos de letra. ¿Ah? Así que para calcular la entalpía de vapor de T2 a 284 grados Fahrenheit vamos a hacer 0,5 por 749. 0,5 es dato de letra, que es la composición inicial de A. La entalpía de vapor a 284 es 749 más, bueno, lo mismo. 0,5 por 619 corresponde a las composiciones del compuesto B y la entalpía B, vapor, que podemos encontrar en la tabla de los datos. Así que esta entalpía vale 684 BTU por libra. Para el líquido, mismo razonamiento, vamos a tener que conocer la composición de cada uno de los componentes y la entalpía. En este caso van a salir toda la mezcla estado líquido, así que vamos a multiplicarlo por la entalpía en estado líquido. Así que conocemos las composiciones de salida. Recuerden que las composiciones de salida van a ser las mismas que la de entrada, porque si bien la temperatura no es constante, bla, 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 a nosotros nos entra el flujo condensado con una determinada composición, y como la egresa del sistema a una temperatura menor a la temperatura de ebullición inicial, nuestras composiciones van a ser las mismas. Por eso mantenemos acá el 0,5 tanto para A como para B. ¿Ok? Bien, por la entalpía de A líquido 212, que es la temperatura de ebullición inicial, tanto para A como para B. Una pregunta. Sí, dale. Para la entalpía del líquido, estrictamente no sería XA y XB. En este caso son iguales. Pero sí, dale, sí, tenés razón. Sí. Si consideramos la composición en estado líquido, bueno, en cuanto a nomenclatura, sí, tenés razón. Sí. Así que sustituyendo datos para el cálculo del calor total, tenemos 4500 por la diferencia de entalpía, que la planteamos y nos da, bueno, 2.349.000 de BTU por hora. Así que si queremos calcular el calor 1, digamos, o de la zona 1, vamos a tener que calcular el 60% del calor total, que va a ser, bueno, este número. 1.409.400 BTU por hora. Lo planteo porque lo vamos a necesitar después. Y el calor 2 sería el 40%, que sería este número. 939.600 BTU por hora. ¿Ah? Seguimos entonces con la resolución. Vamos a ver qué más podemos plantear. Dentro de la zona 1, como les comentaba, un pique acá, entra una determinada masa, WB, en la zona 1, y sale una determinada masa de vapor y una determinada masa de líquido, que sumadas van a dar igual a WB. Pero vamos a tener una cierta masa en estado gaseoso y una cierta masa en estado líquido, porque no salió todavía del condensador.
¿Me siguen hasta acá? Entonces vamos a tener que plantear esta siguiente relación. B' como la masa de vapor que vamos a tener a la salida de la zona 1 y L', la masa de líquido que vamos a tener a la salida de la zona 1. Así que planteando el balance de calor en camisa, en la zona 1 tenemos que el calor es este número, 1.409.400, que lo calculamos recién, va a ser igual al flujo total, W, por la entalpía de vapor, acá, a 248, menos nuestra masa de vapor, por la entalpía de vapor, a T aster, más nuestra masa líquida por la entalpía del líquido, a T aster. Es importante hacer esa diferenciación. ¿Sí? Y en cuanto, para poder desarrollar un poco más y resolver este tema, vamos a hacer un balance de masa total del condensado, que es este que planteamos acá inicialmente. WB, el flujo de vapor, va a ser igual a B' más L'. Conocemos el flujo de condensado. ¿Ah? Y haciendo balance de masa en el componente MAD, tenemos lo siguiente, ¿tá? Que 0,5 por 4.500, que es este término está acá, es igual a 0,7 por B' más 0,4 por L'. Estos valores los conozco por el dato de letra, la pista que nos da, digámosle, el dato de letra, que cuando se transfiere el 60% del calor transferido, la mezcla tiene esta composición, por eso es que planteamos ahí este término. Y bueno, resolviendo este sistema de ecuaciones, despejamos la masa de vapor y la masa de líquido. 1.500 para el vapor y 3.000 para el líquido. Bien. Seguimos. Balance de calor en la zona 1, es esto que planteábamos. ¿Me vas a repetir de dónde sacaste el 1.409.000? ¿Sí? Sí, dale. $0,6 por el calor total. Acá. Ah, claro. ¿Ah? Bien. Y el calor total es todo en función de datos conocidos. Calculamos las entalpías y demás. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias. Bárbaro. De nada. Bien. Seguimos con el cálculo de las ¿Puedes entalpías. repetir lo de IA Aster y X Aster? Sí, claro. Claro. O sea, ¿de dónde lo saqué? Sí. Vamos a la letra. Dice, a ver, la variación de la temperatura del vapor en función del calor transferido es función lineal que cambia su pendiente cuando el calor transferido es 60%. O sea que cuando nuestro calor llega al 60% del calor total, vamos a tener el cambio de pendiente. Y ese cambio de pendiente es en la composición IA igual 0,7 y XA 0,4. De ahí los valores del IA Aster y el XA Aster. Nada, gracias. ¿Sí? Por nada. Perdón, y ya que estás, ¿te animás a volver a repetir por qué era que no cambiaban? O sea, ¿por qué IA es igual a XA? A la entrada y la claro. salida. Por supuesto. Dale. Gracias. Por favor. ¿Por qué IA igual a XA? Bueno, acuérdense que estamos en el contexto de un balance de calor total. O sea que estamos hablando de que el condensado entra totalmente y sale totalmente. ¿Ah? Entonces nosotros ingresamos nuestro condensado a una composición inicial y a la temperatura de rocío. Bajo mi temperatura, si yo sacara el condensado acá, tendría efectivamente composiciones distintas, que es, bueno, salvo algunas diferencias, en destilación lo que se busca hacer es eso, ¿tá? Lograr enriquecer un compuesto y empobrecer otro. La cuestión es que venimos con una cierta composición, disminuimos la temperatura, condensa, 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 y a la salida final, que sería este punto, tenemos nuestra temperatura de ebullición inicial, para la cual las composiciones coinciden con las de entrada. ¿Fui claro? Sí, gracias. Ahora lo vi en el diagrama. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces vamos
ya que calculamos el B' y el L', vamos a tener que calcular las entalpías. Que la vamos a calcular. Vamos a tener que calcular la entalpía de vapor a T aster y la entalpía de líquido a T aster. B' y L' las acabamos de calcular. Y la entalpía de vapor la calculamos con esta fórmula que aparece acá, que vamos a desglosarla un poco y estudiar a ver qué está pasando acá. I a aster es la composición de la que hablábamos recién, es un dato de letra. Y vamos a tener que considerar digamos, la entalpía de A 284 grados Fahrenheit y, digamos, el cambio de temperatura que hay desde T asterisco hasta la temperatura de rocío. Esta es la forma de expresar, acá me falta un paréntesis creo, esta es la forma de expresar correctamente la entalpía. ¿Lo ven? Porque yo tengo mi valor de entalpía 284. Si quiero pasar ese valor a, digamos, mi temperatura asterisco, lo tengo que multiplicar, le tengo que sumar el C sub P por la diferencia de temperatura. ¿Se acuerdan de eso? Ok, me dicen cualquier cosa. Eso para el componente A. Y para el componente B lo mismo. Vamos a sumarle la composición de B por la entalpía de B a 284 más el C sub P por la diferencia de temperatura para hacer esa corrección, digamos. Obtener la entalpía del vapor expresada a temperatura asterisco. Así que sustituimos los valores que tenemos por ahora, que son 0,7 y 0,3, las composiciones de A y de B, la entalpía de vapor de A a esta temperatura y la entalpía de vapor de B a esta temperatura, 749 y 619 respectivamente, los C sub P de los vapores para ambos casos, 0,4 y 0,35 respectivamente, T asterisco no lo conocemos todavía, y la temperatura rocío sí. Así que hasta ahí sustituimos los valores. Para el líquido, lo que vamos a hacer es plantear algo similar. Conocemos la composición XA y la composición XB, y lo que vamos a querer es saber la entalpía del líquido, pero a T asterisco, no a nuestra temperatura de ebullición inicial. Por lo tanto, le vamos a sumar a la entalpía de A líquido el C sub P líquido por T aster menos temperatura de ebullición inicial. Y lo mismo para B. ¿Está? Así que sustituimos valores. XA 0,4, XB 0,6. La entalpía de líquido 180, S sub P de A líquido vale 1, T asterisco menos de, no lo conocemos, la temperatura de ebullición inicial 212, y bueno, sustituimos valores, simplemente. Bien. Entonces, simplemente combinando las ecuaciones, que serían esta y esta, obtenemos la entalpía del líquido, la entalpía del vapor, a T aster y también la temperatura asterisco, que nos viene bárbaro para poder seguir con nuestro planteo. ¿Ah? Para la situación que tenemos, que es condensar los 4.500 libras-hora de vapor saturado en una mezcla binaria, en el condensador horizontal, planteamos esta ecuación de transferencia que vincula el calor total, un coeficiente global, un área de transferencia y un potencial de transferencia de calor. Kern le asigna el siguiente método de cálculo a el coeficiente de transferencia de calor global. Una resistencia de incrustaciones más el coeficiente corregido por dentro de tubos, que en este caso es agua
en convección forzada, ya la letra nos daba su valor, que era 512, si mal no recuerdo. Y luego un coeficiente de condensación. ¿Está? O sea, Kern calcula el coeficiente global, ¿sí?, de transferencia de calor, como si se dieran los mecanismos de convección forzada dentro de tubos y únicamente condensación del lado de camisa. Nosotros ya sabemos que eso no es del todo cierto porque tenemos una zona que está sumergida en el condensador. ¿Está? Entonces, esa zona que está sumergida, naturalmente va a tener un coeficiente de transferencia de calor que va a ser menor al coeficiente de condensación. Entonces, calcular el coeficiente global de esta manera, simplemente considerando la condensación, si se quiere, del lado de la camisa, es como que sobredimensionar el coeficiente. Eso me va a producir que cuando yo resuelva la ecuación de transferencia, el área resultante va a ser un tanto menor a la que realmente precisa mi equipo. Y para eso Kern lo que hace es corregir el área que yo obtengo de la ecuación de transferencia, ahí está dada como A sub C, por el factor de, básicamente, la relación entre calores. O sea que, ¿cómo funciona esto? La idea sería, básicamente, resolver esta ecuación despejando el área que yo requiero, considerando únicamente un coeficiente global que contemple solamente la condensación del lado de camisa, y después corrijo el hecho de que el hecho de que el área va a ser más chica de la que realmente preciso, mediante esta ecuación. ¿Está? Entonces, simplemente aclarar eso, y ya de paso, terminar planteando la ruta. No voy a hacer todas las cuentas, obviamente ya las hizo Juan Manuel, que en su resolución calculó el calor total, yendo a las propiedades termodinámicas de la mezcla, y el flujo, y le dio 2.349.000. Después calculó el potencial térmico balanceado, que recuerden que el potencial térmico balanceado surgía de la necesidad de partir en varias zonas, lo que era la curva de condensación, para poder aplicar el potencial medio logarítmico en cada zona. Entonces hacemos un balanceado entre las dos zonas que nos presenta el ejercicio. Para ello, fíjense que no tenemos todos los datos, porque si yo quiero plantear el potencial balanceado en ambas zonas, hay dos valores que yo desconozco, que son la temperatura intermedia, el lado del vapor que quiero condensar, y la temperatura asterisco del agua. Entonces, básicamente, lo que hizo Juan Manuel en la clase pasada fue ir y resolver balances de masa, balances de calor, para poder hallar la temperatura intermedia del asterisco, y luego balances de calor en cada una de las zonas del lado del agua, para poder hallar, el flujo de agua en primera instancia, y luego terminar hallando la temperatura asterisco, ¿sí?, esta que está acá, ahí va, y entonces terminar calculando lo que vendría a ser el potencial balanceado, que le dio aproximadamente 173, si no recuerdo mal, 172,9, está aquí abajo. ¿Ah? Por último, lo que restaría calcular de la ecuación de transferencia sería el coeficiente, este que está aquí, el coeficiente global, que para ello precisamos el coeficiente de condensación. Y para el coeficiente de condensación, como bien explicó Juan Manuel en la clase pasada, lo que vamos a precisar es justamente el Reynolds. ¿Sí? Y para calcular el Reynolds vamos a precisar el número de tubos y el largo de los tubos. El número de tubos se puede estimar mediante esta ecuación. Para ello precisamos el calor sensible, que como bien explicó Juan Manuel en la clase pasada, se calcula de esta manera. Y el largo de los tubos va a quedar como incógnita a resolver en la ruta.
¿Está? Entonces, básicamente, la ruta es, pongo un largo de tubos, calculo el Reynolds, calculo el H0, voy a mi ecuación de transferencia. Entonces, una vez que yo tenga esto, voy a tener el coeficiente global. Sustituyo el coeficiente global aquí, despejo el área, la corrijo y la comparo. O también lo que puedo hacer es, mediante el cálculo de perímetro por largo por número de tubos, despejar cuánto es el largo y compararlo con el largo que supuse. Bueno, haciéndolo de esta manera, entonces, como dijimos, el resultado da 4,8. 10.